Cada cierre implica un nacimiento. O como decía Fritz Perls, para renacer hay que morir lo suficiente. Lo que quiero resaltar en este podcast es que la mejor manera y la más potente forma de empezar un nuevo comienzo es a base de renuncias, no de hacer más, sino de hacer menos. El anhelo por pertenecer inhibe el ser. Estamos como estamos porque creemos lo que creemos. O nos repetimos y estamos atrapados en la maldición de la repetición hasta el final de nuestra vida, donde pudiera inclusive parecer que no aprendimos nada. O nos repetimos o cambiamos. Y llega, como siempre llegan, un ciclo nuevo. Puede ser un cumpleaños, un fin de año, o mejor dicho, un año nuevo, el fin de una etapa universitaria, un empleo que termina o un aniversario del empleo, un año más en tu empresa, y son de esos momentos bellos que nos hacen muy humanos de replantearnos si estamos ante un nuevo comienzo. La vida no es lineal, ni es una gráfica como esas que nos enseñan donde se dibuja el eje de las X, el eje de las Y se va moviendo así como si fuera lineal. La vida es de círculos, de abrires y cerrares. Cada cierre implica un nacimiento. O como decía Fritz Perls, para renacer hay que morir lo suficiente. Esto de los abrires y cerrares, fíjense nada más qué bello cómo se refleja inclusive en la naturaleza. Llevamos, creo que por si no lo saben y si lo saben, 5 extinciones en la Tierra. La última fue hace 65 millones de años, el fin del Cretácico, cuando cayó el famoso meteorito y se acabaron la especie de los dinosaurios y como el 99% de las especies. También, para seguir representando la circularidad, es bello recordar a la Trinidad hindú. Tenemos a Brahman, el creador, tenemos a Vishnu, el que preserva, y tenemos a Shiva, el destructor, que tiene el poder de la creación también. O como decía, como se dice en administración a veces o en management, la destrucción creativa. En el Tíbet, para resaltar la importancia del ciclo ante donde estemos o frente a lo que estemos, le llaman el cuerpo celestial, el eterno retorno celestial que implica en que muere la persona con un machete, le cortan el cuerpo, lo mutilan, se lo llevan a los buitres a una montaña y se reactiva el samsara, nuevamente el ciclo de la vida. En esencia, pues es una época de nuevas metas, nuevos proyectos, nuevos comienzos, pero lo que quiero resaltar en este podcast es que la mejor manera y la más potente forma de empezar un nuevo comienzo es a base de renuncias, no de hacer más, sino de hacer menos. Estamos sobresaturados, hacemos demasiadas cosas, vivimos en el ocupismo conforme el mandato capitalista y esto no nos deja pensar. La holgura es la madre de la creación y por eso es importante resaltar el tema del cerrar ciclos, despedirse, renunciar. Pero de esto voy a hablar más hacia el final. Déjenme continuar en este tema de los ciclos. Entonces, llega el momento, un borrón y cuenta nueva. Queremos ser mejores, queremos potenciar la mejor versión de nosotros o quizás queremos dejar de padecer, queremos dejar de estar atrapados, queremos celebrar o cerrar un negocio, celebrar o cerrar un empleo y pareciera, esta es una opinión que tengo,
que el dilema humano consiste, en esencia, en dos. O nos repetimos y estamos atrapados en la maldición de la repetición hasta el final de nuestra vida, donde pudiera inclusive parecer que no aprendimos nada, padeciendo los mismos problemas de siempre, con las mismas personas, por las mismas razones, o en el negocio teniendo los mismos problemas del mismo tipo, y esto agota. Esta repetición es como una trampa. Entonces, me regreso a los dos planteamientos. O nos repetimos o cambiamos. Y este es el dilema, en mi opinión, de los psicólogos, terapeutas, psiquiatras, toda la gente que está en la industria del cambio humano, que a partir de ahí está el cambio institucional, el cambio de negocio, el cambio de un país. Tienen ese dilema. ¿Cómo lograr que la gente deje de repetir los mismos patrones de siempre? Entonces, esta forma de autosabotaje, y aclaro que no necesariamente podemos estar en una situación donde nos sintamos atrapados o estemos crónicamente autosaboteando. También puede ser un tema de por qué no florecer, por qué no emerger en nuestra autenticidad, por qué no potenciar nuestro arte, nuestra manifestación, nuestra energía potencial, nuestra unicidad. Todos somos únicos, todos tenemos algo que aportar y en la normalidad nos diluimos. El anhelo por pertenecer inhibe el ser y por eso siempre hablo de que hay una versión positiva de las ovejas negras, que es la autenticidad. Entonces, ya sea que estemos atrapados en la repetición o simplemente que queramos mejorar, nos lleva a una trayectoria de cómo se va formando esta dinámica. Entonces, en esencia, si estamos en una situación que queremos cambiar porque nos sentimos atrapados, también está la posibilidad de que estemos bien, pero queramos proyectar nuestra esencia y florecer en nuestro arte. Cuando digo nuestro arte es nuestra esencia creativa. Quiero entonces formular en 4 pasos cómo es que llegamos a donde estamos. Y creo que el corolario más acertado sería: estamos como estamos porque creemos lo que creemos. Lo repito, estamos como estamos porque creemos lo que creemos. Estamos, yo, la historia que me introyecté y que incorporé. Tú eres la historia que incorporaste. Ellos son la historia que incorporamos. Y esa historia que yo en el subconsciente estoy desdoblando ha definido todo lo que ha ocurrido, está definiendo lo que está ocurriendo y va a definir lo que viene por o está por ocurrir. Es decir, si nosotros no hacemos una pausa de la historia que estamos desdoblando de manera inconsciente, si asumimos la historia, asumimos también el destino. Por eso es importante entrarle a cómo se forman estas historias o estas autonarrativas. Y me voy a regresar a la niñez. Nacemos y los niños, por un periodo finito, somos como diositos. Nos cuidan, nos voltean a ver, nos apapachan, qué se le ofrece al nene, y estamos en esta fusión con el entorno como si fuéramos parte de él, donde nosotros somos la estrella. Y llega el niño o la niña. Paso número 2, ¿qué pasa? Crece el niño y empieza a entender que tiene que formar un ego. Un ego es una forma de diferenciarte de tus hermanos, de tus padres y de entender que eres único y diferente y que por ende ya no eres el niño que se le concede todo. Y aquí el niño tiene 2 impresiones muy fuertes que ocurren
de manera subconsciente y que impactan en la autonarrativa. La primera es una sensación de miedo al abandono. Somos tan dependientes y como lo dicen varios etólogos, etólogo es el que estudia a los seres humanos como si fuéramos animales, que finalmente lo somos, somos la especie más vulnerable cuando estamos recién nacidos. Entonces, cuando realizamos que ya no somos las estrellas, que tenemos competencia, que nuestros padres tienen defectos, que el mundo es hostil, nos aferramos a no ser abandonados, porque dependemos 100% de eso. Entonces se configura un guión, se configura una forma de ser que de alguna manera fomenta el no ser abandonados y por ende entra la complacencia. El número 2 es el tema del poder. Es maravilloso de cómo el niño entiende que hay seres más poderosos que él o que ella. Entonces, ¿cómo lidias con el poder? ¿Cómo aceptas que eres completamente vulnerable a esa edad? Que eres completamente dominado por el poder de otros. Y ahí, entre que el niño tiene miedo de ser abandonado y que tiene que aprender a lidiar con el poder, hay 3 guiones que se forman típicos. El primero es el evitativo, es el de los síntomas y las fugas. La criatura aprende a evadirse, aprende a negar, aprende a aislarse de una realidad que le genera frustración. Ya me acordé del que maneja la teoría del poder. Se llama Alfred Adler, contemporáneo de Freud. Y sigo hablando del tema evitativo. Estos niños son evasivos, se adaptan de esa manera en base a negación y son propensos a padecer síntomas, fugas y simplemente evadirse de la realidad. Ese es un guión de, vamos a llamarle, evitativo. El segundo guión tiene que ver con el complejo del poder. Aquí están los dramas y las configuraciones narcisistas, las configuraciones de inseguridad, los complejos, y así como los primeros son evasivos, los segundos son compensatorios. El tercer tipo de consecuencia prototípica son los permisivos. Este es el rol de la víctima, el de la baja autoestima, el del autosabotaje, las necesidades excesivas. Y estos 3 guiones son guiones negativos. También hay guiones positivos, hay guiones ganadores, hay guiones donde los niños resuelven de una manera saludable el abrumamiento de sentirse sin poder, el miedo a ser abandonado, y se configura de tal forma los ingredientes o se constelan para que la criatura tenga un guión ganador. Si hay ganadores, conocen a muchos o a varios, sin embargo, tengo que hablar tanto de los negativos como los positivos. Independientemente del guión, si es perdedor, mediocre o ganador, el bottom line o el asunto de fondo es que se establecen patrones. Hay una fijación funcional de esos guiones y el niño desdobla ese guión de manera subconsciente o inconsciente hasta que es adulto, y si no reflexiona sobre su propia historia, si no reflexiona sobre su posición existencial, se muere desdoblando un guión que hizo desde la niñez. Tu historia es tu destino. Entonces, el elemento consecuente es cómo reescribimos nuestra historia, cómo rehacemos nuestra autonarrativa, cómo nos contamos otro cuento de quién somos, cómo somos y cómo nos conectamos con nuestra dimensión auténtica. Y me regreso al tema de volver a empezar, del nuevo comienzo, de rehacer las cosas que no han funcionado, de reinventarnos, quizás muriendo lo suficiente a nuestro viejo
ser. Entonces quiero aterrizar, ¿ok? Quiero regresar a la tierra, quiero terminar con un toque práctico, eh, quiero invitarlos a que consideren en esta última parte de este breve podcast eh, qué hacemos. Y entonces, ya entendimos, ya entendimos quizás que estamos desdoblando una historia, que se abren y se cierran círculos, que la vida no es lineal ni progresiva, es de muertes y nacimientos, de fines y recomienzos, y que estamos entonces en una trayectoria de vida que tenemos el derecho de cambiar, tenemos el derecho de mejorar. Y no hay nada más humano que volver a empezar. No hay nada más humano que volver a empezar. Entonces, en síntesis, como les decía, quiero terminar con un toque práctico. Las consecuencias de toda esta formación que brevemente describía tiene dos implicaciones prácticas. Una es cambiar nuestra autonarrativa, y ahorita voy a entrarle a eso, y la otra es cambiar hábitos y conductas para que nos lleven a un camino diferente. Primero hablo de la autonarrativa. Esta frase de si aceptas la historia, aceptas el destino, me parece maravillosa porque le da un toque determinístico. Siempre se ha discutido si estamos desdoblando nuestra naturaleza, nuestra genética, o estamos desdoblando nuestra formación psicológica, sociológica. El famoso discurso naturaleza contra nutrimiento. La historia escrita en la niñez, si se desdobla hasta el final de la vida, es un rol, en mi opinión, de víctima. Somos víctima de las consecuencias del lugar donde nacimos, de nuestros padres, de nuestros hermanos, de nuestros socios, de la pareja y de todas las cosas que ustedes se pueden imaginar. Este rol de víctima, que puede ser tan constructivo y tan destructivo, dependiendo qué rol tengas, sin embargo, insisto, puede cambiar. Y aquí mi recomendación práctica es una que si me han escuchado en otras ocasiones, la he mencionado, pero es muy potente y consiste en lo siguiente. 3 hojas de papel. Escribe tu vida en una hoja como data. ¿Se acuerdan del señor Spock? Si se acuerdan es que están viejillos como yo. Si no se acuerdan, él era un vulcano. Estamos hablando de una ciencia ficción. Los vulcanos dominan sus emociones y todo lo que pronuncian es data. Preguntan, reciben y procesan data. Entonces, en esa primera hoja ponen yo, Horacio, Maurilio, Marchán Flores. Por cierto, me llamo Maurilio, sí, así se llamaba mi abuelo. En paz descanse. Y lo descubrí a los 18 años. Ahí tuve otra crisis de identidad. Pero bueno, yo, Horacio Maurilio Marchán Flores, que radico en esta ciudad, nací en esta ciudad, tengo tantos hermanos, me dediqué a esto, fui a esta escuela, me gradué de esto o no me gradué, y en esto estoy. Pura data. Entonces, pues la ve en la hoja y le dan la vuelta. La segunda hoja es la hoja del drama, del dolor, del me hicieron, yo fui víctima, me abusaron en esto, física, mental, emocional. Soy una persona que ha tenido una víctima de lucha y déjame contarte mi historia y por eso me justifico en el lugar en el que estoy, porque yo soy rebelde, porque el mundo me hizo así, porque nadie me ha tratado con amor y todo eso. Y ahí te dejan caer en el drama. Lloran y la sufren. Si quieren, hasta lagrimen y cierran en una hoja la historia de víctima. Tercera y última hojita. Ahora mi vida la escribo como un héroe. Y le di la vuelta. Y a pesar de esto, y entonces yo, y asumir mi responsabilidad, asumir responsabilidad se hace potente. Y entonces se acabaron las excusas y yo soy un héroe que rompe la maldición
yo puedo cambiar mi destino, yo puedo mejorar mi vida y esta es mi nueva historia. Tan, tan. Este ejercicio es maravilloso. Es de un hombre que se llama James Hillman, uno de mis profesores en el doctorado, y es muy potente este ejercicio. Lo aplico en empresas, lo aplico a mis estudiantes de maestría, lo aplico en seminarios y agarren esa tercera hoja y ese va a ser su mantra cotidiano. Si cambia la historia, pareciera que entonces el guión o la maldición tiene la posibilidad de ser cambiada. Y como lo dije, no hay nada más humano que volver a empezar. Los hábitos, y esta es la segunda dimensión práctica, los hábitos nos construyen o nos destruyen todos los días, cotidianamente, day in, day out, día con día. Ese micro hábito nos construye o nos destruye. Y en esencia, pues hay 4 posibilidades respecto a nuestros hábitos y conductas. Y en esta dimensión se mueve el clásico principio de año, donde hacemos una lista de nuevos propósitos, que yo hice muchas, que meterte al gimnasio, que hacer pesas, que correr más kilómetros, emprender por fin un negocio, por fin escribir mi libro, etcétera, etcétera, etcétera. Y esa es la número 1 y la más típica, qué hacer más y qué hacer mejor. Es decir, lo que yo estoy haciendo, cómo lo incremento o le meto energía. El segundo es qué hacer nuevo. Eso se refiere quizás más a escribir un nuevo libro, plantar un árbol. Entonces llega el final del ciclo, el principio de otro, qué hago más y mejor, qué hago nuevo. Y aquí empieza la clave. El tercero es qué pospongo, qué pateo. Ahorita no. ¿Cómo asigno recursos a las tareas, a los hábitos que son más relevantes e importantes para la vida que aspiro, para el negocio que aspiro, para el empleo que aspiro? Eso de posponer es como hacer una recarga energética y decir luego. Si ustedes gastan mucho tiempo, como yo lo he gastado, rumiando en la cabeza, obsesionando sobre algo o preocupándose por algo, un día encontré una solución muy buena. Digo, oye, me desgasto todos los días con esta idea. Eso se llama obsesión. La compulsión es de acción, la obsesión es mental. Y un día dije, ¿sabes qué? Voy a agendar un día y una hora para preocuparme. Me voy a preocupar el 31 de agosto a las 10:30 de la mañana. Híjole, ya tengo programado una sesión de preocupación. Entonces, pues descanso. Cuando llega el 31 de agosto y llega a las 10:30 de la mañana, pues ves tu agenda y dices, pues es ridículo, ¿verdad? Entonces, posponer es importante, pero hay algo mejor que posponer. Y esto es la médula del podcast. Renunciar, quitar, despedirse, cerrar, morir lo suficiente. ¿Cómo cancelas proyectos, cancelas personas, te quitas lo tóxico, te quitas las ideas tóxicas, te quitas hábitos destructivos, vicios, el andar navegando horas en redes o en el Netflix o lo que sea? Entonces, la fuerza está en lo que te quitas. Nuevos propósitos, no. Quitarte. Cierra ese negocio que llevas años batallando. Despídete de esa persona que llevas décadas intentando que las cosas mejoren. Despídete de esa aspiración o de ese sueño y haz el duelo correspondiente. Y en estos duelos de despedirte del negocio mediocre, de las personas que están quitando energía, de los sueños que algún día tuvimos, se hace una ceremonia de despedirte, honras y agradeces por los aprendizajes generados por la frustración
de no haberlos conseguido y te despides. Te despides con todo el ritual de poner el cuerpo arriba de una canoa en la noche y le enciendes fuego con una flecha, le das las gracias y sueltas esa energía. Y entonces, con la energía de lo que pospones, con la energía de lo que eliminas, con esa energía agarras potencia. Entonces ahí quitas las proyectitis, quitas el ahora quiero esto, el ahora quiero lo otro. Y entre más proyectos evitativos estés generando, más te diluyes. Entre más ocupado estás, menos potente eres. Hago demasiadas cosas como consultor, dando consultorías fuera de Monterrey, fuera de México, dando clases también en universidades fuera de México, escribir libros, y dije voy a hacer una pausa en la consultoría, me voy a concentrar en generar cursos, los invito a mi plataforma educativa, que la voy a ir formando en los primeros 3 meses del año. Ahorita hay casi 2 cursos grabados. Quiero generar unos 50 cursos sobre todo lo que hemos aprendido en la consultoría, dando clases y demás. Y entonces pues voy a reducir proyectos. Entonces, si quieren realmente empezar, recomenzar, tener un nuevo comienzo, lo más importante es que vas a eliminar. De lo contrario, te vas a diluir. Entonces, vamos a arrancar el año haciendo una lista de aquello de lo que vamos a eliminar de nuestra vida, renunciar, para que tengamos un superávit de energía. Y esto cierro con una frase de estrategia, que a eso me dedico como consultor, a hacer estrategias de crecimiento para las empresas. Con mi libro Poder Personal, pues tiene una intención de hacer una estrategia personal, pero en esencia, estrategia es enfoque, es renuncia, es los mayores recursos en los menos objetivos. Estrategia es lo más en lo menos. Feliz arranque, empieza con las renuncias. Vuelvo a cerrar con esta frase de que todos tenemos derecho a cambiar, a mejorar, y que no hay nada más humano que volver a empezar. La persistencia no es no caerse, la persistencia es levantarse siempre. Feliz comienzo.